Hola, mi nombre es Juliana Gil y soy monitora de la universidad. Estoy aquí para familiarizarlos un poco con las maravillas de la estadística. El objetivo de estos encuentros es alimentar el problema principal tratado en el núcleo, potencializando la innovación en las empresas por medio del uso de herramientas estadísticas que facilitan la toma de decisiones. Los temas que vamos a tratar en el día de hoy son conceptos básicos de estadística, pasos para la creación de una encuesta, tipos de pregunta y creación de formularios de Google. ¿Y qué es la estadística? Es un método científico que pretende obtener conclusiones a partir de hechos con el fin de tomar decisiones y se ocupa de realizar la recolección, que significa buscar y obtener información, información que se refiere a datos. También se ocupa de la agrupación, que es almacenar y relacionar estos datos. Presentación, resumir los datos por medio de diferentes gráficos. Análisis e interpretación, describir e identificar relaciones entre los datos estudiados. Se preguntarán por qué menciono tanto la palabra datos. Y es que los datos en la estadística son el resultado de estudiar variables. Pero, ¿qué son las variables? Son atributos, situaciones o características de un entorno. Por ejemplo, el clima en una región, el nivel económico, texturas de alimentos, el precio de algún producto, la cantidad de personas que visitan un lugar o la cantidad de personas que están viendo en este momento el video, entre muchas otras cosas. Como sabemos, habrán variables relacionadas a los números y otras que no. Para esto existen los tipos de variables, cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas son aquellas características o cualidades que sí se pueden expresar o medirse a través de números y a su vez se dividen en discretas y continuas. Las discretas se refieren a valores enteros y no finitos, por ejemplo, la edad, la cantidad de personas o los goles marcados. Las continuas, a su vez, se caracterizan por usar valores decimales, por ejemplo, la estatura, el peso o la distancia. Por otro lado, las cualitativas son aquellas características o cualidades que no pueden ser medidas con números y se dividen en ordinal y no ordinal. Las ordinales, como su nombre lo dice, indican un orden o jerarquía. Por ejemplo, bueno, regular, malo, o oro, plata, bronce. Y las no ordinales son las que no siguen ningún orden en específico. Por ejemplo, cuando nos referimos a colores, estado civil o profesiones. Además de todo esto, la estadística es un mundo y sabemos que el mejor resultado para un proceso estadístico sería estudiar a toda la población, pero es muy complejo porque exige más dinero y tiempo. Por esto se debe realizar por medio de una muestra estadística, que va a representar la totalidad de la población, pues tendrá características similares y un tamaño significativo, refiriéndonos a una porción representativa en calidad y cantidad. Para la cantidad se usan varios métodos para saber cuál es el tamaño indicado. En la universidad usamos una plantilla para determinarlo y de la mano de la aleatoriedad, mejor dicho, del azar, encuestamos a las personas. Como dato curioso, para que una muestra sea significativa debe superar a las 200 personas encuestadas. Hablando de encuestas, vamos a definir los pasos para crear una. Primero, delimitar el objetivo. Aquí nos preguntamos qué es lo que quiero lograr con la investigación. Segundo, definir la información a recolectar. ¿Qué es lo que quiero estudiar o investigar? Tercero, especificar población, a quienes voy a investigar. Elaborar un cuestionario. ¿Qué preguntas quiero realizar? Y por último, calcular la muestra, a cuántas personas voy a encuestar. De todo esto, además, están los tipos de estadística y se dividen en descriptiva e inferencial. La descriptiva es un estudio que incluye la obtención, organización, presentación y descripción de un conjunto de datos para que se puedan manejar, con el objetivo principal de resumir los datos por medio de tablas y gráficos. Un dato curioso. La estadística descriptiva usa las etapas de observación, clasificación y descripción del método científico. Por otro lado, la inferencial, como su nombre lo indica, se refiere a inferir o deducir características desconocidas a partir de un conjunto de datos conocidos. Su principal objetivo es establecer conclusiones generalizadas sobre las propiedades de una población por medio de una sola muestra. Con generalizaciones vemos un ejemplo cuando se menciona en un estudio la palabra mayoría. Es decir, por ejemplo, la mayoría de habitantes de la zona X sufren de enfermedades del corazón. Vemos que aquí se están refiriendo a casi toda la población mediante la muestra de una pequeña porción. Bueno,
Por último, en este video vamos a hablar sobre las preguntas. Existen preguntas abiertas, cerradas y mixtas. ¿Por qué hablamos de las preguntas? Porque el cuestionario es completamente basado en las preguntas. Entonces, las abiertas son de respuesta de libre contestación con las palabras del encuestado. Las cerradas facilitan las opciones de respuesta y se dividen en opción múltiple, elección única y escala. Las de opción múltiple se pueden elegir varias opciones de respuesta. En la elección única se clasifican en dicotómicas, sí y no. Básicamente son esas preguntas que uno solo puede responder con un sí y con un no. Las politómicas son preguntas con varias alternativas de respuesta. Sin embargo, el encuestado solo puede elegir una, a diferencia de la opción múltiple, que se pueden elegir varias opciones de respuesta. Y por último, en las preguntas cerradas está la de escala, que evalúan el grado de intensidad de una variable y se dividen en nominal y en numérica. La nominal se refiere a mediciones con palabras. Por ejemplo, cuando calificamos un servicio, muy bien, bien regular, mal o muy mal. Y la numérica, que son mediciones con números. También se puede decir cuando calificamos un servicio. Por ejemplo, de 1 a 5 califica el servicio. Observen bien cómo las dos preguntas son similares y a la misma vez arrojarán datos diferentes. La nominal siempre me va a arrojar datos cualitativos, mientras que la numérica siempre me va a provocar datos cuantitativos. Y por último están las mixtas. Se componen de preguntas abiertas y cerradas, donde el encuestado al no ver la opción que quiere elegir, simplemente la escribe. Esto es todo. En el próximo video hablaremos sobre la creación de formularios de Google.